hay un momento que en la urgencia, en general, casi todas las urgencias están llenas, ya lo sabemos, pero la urgencia psiquiátrica uno entiende que tienen otras premuras, y que de repente también las camas ya se van llenando. Y hay un minuto, que hay una hora, que si tú llegaste a las 4, se llenó y ya no hay más camas. Y tú, como familiar, como quien sea, te tienes que llevar a aquella persona que está en una crisis psiquiátrica, me imagino que por mucho inmanejable. Entonces, quiero entender esta situación como de emergencia. ¿Es así? Sí, no, bueno, es muy dramático el relato y yo lo conozco directamente, aunque no, yo no estoy a cargo del servicio de urgencia, sino que el servicio ambulatorio, pero es interesante porque un servicio de atención ambulatoria necesita de un servicio de urgencia de respaldo. ¿Qué es servicio ambulatorio? ¿Qué servicio ambulatorio? Nosotros hacemos en el sistema público lo que hace un consultorio común y corriente privado también. Es decir, nosotros atendemos enfermedades, trastornos psiquiátricos, enfermedades mentales, habitualmente las más graves, porque son referidos desde otras partes del sistema de salud. Por ejemplo, los CESFAM, que son los consultorios, atienden salud mental en general. Los COSAM ya son centros especializados que están en la comunidad y todo esos sistemas nos refiere a nosotros los casos más graves, pero para atención ambulatoria programada. Es decir, el servicio de urgencia está para lo que no está programado, para la emergencia desde el punto de vista de salud mental y psiquiatría, y ese es probablemente lo que representa lo más importante o lo más complejo de la crisis en este momento. Es decir, son servicios que están saturados porque son muy pocos además. Perdón que te interrumpa. Si tú, por ejemplo, vas a un servicio de urgencia privado que atiende psiquiatría, vas a encontrar diferencias socioeconómicas probablemente, pero lo vas a encontrar lleno también. Si tú tienes una emergencia psiquiátrica hoy en día en Santiago de Chile, vas a tener tiempos de espera elevadísimos tanto en lo público como en lo privado, porque el sistema de urgencia en psiquiatría representa lo bueno y lo malo de lo que está sucediendo a nivel global, y tenemos graves problemas en la red, por así decirlo, de atención de salud mental. La salud mental representa un poco todos los factores de bienestar o no desde el punto de vista psicológico de la población. Y por ejemplo, cuando se hablan de esas cifras horrorosas de lo mal que estamos, que o sea, el 50% de la población tiene ciertos síntomas ansiosos, depresivos, lo que está hablando justamente es de un sufrimiento psíquico en general. La enfermedad mental propiamente tal son ya trastornos más graves, desde psicóticos a no psicóticos. Y la enfermedad mental propiamente tal, considerando psicosis, es decir, enfermedades mentales muy graves, sumando a eso ansiedad y depresión grave ya como enfermedad, no son más del 20% de la población, lo cual igual es muchísimo. Pero igual muchísimo, es cualquier cantidad. Es muchísimo. Somos los más importantes como patología, como problema de salud mental, y representamos en salud mental un porcentaje muy bajo de lo que se invierte en salud. A ver, espera, no, es que eso igual es importante. O sea, claro, porque a eso, es que esa distinción, ¿por qué no se hace? Porque efectivamente uno es el bienestar, es decir, es sentirse mejor, es tener una ansiedad, que igual yo también siempre digo que la vida duele igual, pues, si vivir igual es difícil, duele, cada uno encuentra maneras digamos, como de bancarse todo lo que a uno le pasa, que también es existencial, ¿no? La angustia, saber si las cosas valen la pena, si no, si se va a acabar el mundo, todos vivimos con eso. Pero todo influye en la salud mental. Que no es lo mismo que los enfermos. La patología. Exactamente. Y eso es un 20% de la población. Claro, cuando tú sumas lo psiquiátrico más grave, como enfermedad mental propiamente tal, anda alrededor del 4% aproximadamente de la población general. Sí, es muchísimo. Pero es mucha gente. Por eso somos importantes. Piensa que la esquizofrenia, que es la enfermedad mental más grave, es alrededor de un 0,8% de la población mayor de 15 años. Es muchísimo, son cientos de miles de personas. Cientos de miles de personas. Bipolaridad grave, tipo 1, que es la enfermedad grave bipolar, son cientos de miles de personas. Y depresión muchísimo también. ¿Pero qué hace ¿Y tú sabes gente? cuánto representamos nosotros del presupuesto de salud? 2 a 2,5% de salud. De hecho, los mayores aliados de los psicofármacos hoy día en salud mental y psiquiatría son la psicoterapia, que de distinto tipo, y el ejercicio y la buena alimentación. Son pilares fundamentales. Y tenemos el principal problema de salud hoy en día, no es la salud mental, es la obesidad probablemente en nuestro país. Y ahora también insisto con esto de nuevo, con esta idea de que realmente como que, digamos, esta cosa es como que el bienestar como si fuera una cosa así tan fácil, ¿no? No, pues si en el fondo... Por supuesto que sí, la naturaleza humana, no sé, de repente como que hay veces los niños más jóvenes no entienden, creen que, por ejemplo, la plata es como felicidad. Yo digo, no, como que, o sea, si no, entonces no se suicidaría nadie, no sé por qué se suicida la gente fantástica. Probablemente nosotros necesitamos como país, por ejemplo, si uno piensa a propósito de salud mental,
progresar mucho, trabajar mucho, avanzar hacia el desarrollo para que la típica pirámide de Maslow, donde uno pone las necesidades básicas, estén resueltas. Si las necesidades básicas están resueltas, que no están resueltas en nuestro país, la alimentación probablemente está mal regulada, comemos demasiadas calorías, pero el techo, por ejemplo, el trabajo digno, son cuestiones fundamentales, porque sobre esa base empezamos a pensar en la felicidad, en la alegría, en el pasatiempo, en la cultura, en el arte que nutren el alma y el espíritu. Pero tenemos que avanzar todavía en esa base, y eso ojalá de la manera más extendida en nuestro país.